18 de noviembre, Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Llegan a la ciudad de Santa Marta en diciembre de 1528. Recién descubiertas las tierras del continente americano. En ese diciembre, los españoles García de Lerma, que vino como gobernador, y 19 frailes dominicos como misioneros y evangelizadores. En 1555 llegó a la costa norte un continente de frailes dominicos con una estatua de la Virgen del Rosario. Esta primera estatua de la Virgen fue llevada a Santa Fe de Bogotá en 1556. Grandes homenajes se le tributaron a su llegada. Desde entonces es la impulsadora de la predicación misionera y del Santo Rosario. En el año 1560, Antonio de Santana, caballero venido de España, obtuvo la encomienda de Suta en el valle de Sequencipá, Boyacá, lo cual lo autorizó para organizar y regir el destino sociopolítico de la región. Antonio Santana solicitó al fraile dominico Andrés Jadraque le consiga una imagen de la Virgen María para colocarla en la capilla de Suta. Fray Andrés fue a Tunja y convino con Alonso de Narváez que le pintara una copia de la imagen en lienzo de algodón que midiera 1,26 por 1,13, tejido por los indios utilizando mezcla de tierra de colores y zumo de hierbas y flores. Como en el lienzo sobraba espacio, Alonso pintó al lado derecho a San Antonio de Padua, fraile franciscano por ser el nombre del encomendero, y al lado izquierdo pintó a San Andrés Apóstol por ser el nombre del fraile que lo agenciaba. El encomendero pagó por la pintura 20 pesos. La imagen fue colocada en la capilla pajiza de Suta, donde Fray Andrés catequizaba a los indios de la región. En 1574 la misión que habían iniciado los dominicos pasa al clero secular y Fray Andrés Jadraque es enviado a otro convento. Al ausentarse Fray Andrés de aquel lugar, pronto decayó el culto a la imagen y ésta quedó abandonada. Con el tiempo la capilla se deterioró, las goteras y el sol dañaron la imagen. En 1576 el doctrinero Juan Alemán de Leguizamón encontró el lienzo en tan mal estado que nada representaba, lo retiró del altar y lo entregó al encomendero en presencia de su mujer Catalina de Hilos. El lienzo fue a dar a una despensa de campo, donde estuvo muchísimo tiempo de una parte a otra, según el servicio doméstico que se le aplicaba, entre otros de secar trigo al sol, con lo cual se le causaron varias roturas. En 1577, muerto Antonio de Santana, su mujer Catalina se retiró a la aldea de Chiquinquirá con su familia y llevó el lienzo como un objeto de servicio doméstico. Por esta época, Chiquinquirá era una aldea despoblada, muy pantanosa, cubierta de niebla. Los indios de esta región tenían un famoso templo en la laguna de Fuquene, a donde acudían a ofrecer sus dones y sacrificios.
La española María Ramos en 1585 recupera el lienzo. Ella es esposa de Pedro de Santana, hermano de Antonio, y llegó de Tunja en busca de su marido, a quien encontró viviendo con otra mujer. Decepcionada, se vino a vivir con su cuñada Catalina de Irlos a la aldea de Chiquinquirá, donde encontró el lienzo abandonado. Al saber que en él habían pintado una imagen de la Virgen, lo recogió, lo arregló y lo colocó en alto, frente al cual hacía su acostumbrada oración. ¿Hasta cuándo, rosa del cielo, habéis de estar tan escondida? ¿Cuándo será el día en que os manifestéis y os dejéis ver al descubierto, para que mis ojos se regalen de vuestra soberana hermosura, que llene de alegría mi alma? En 1908, el provincial Fray Vicente María Cornejo y el prior del santuario Fray José Ángel Lambona, con la recomendación de la Conferencia Episcopal, pidieron a la Santa Sede la coronación canónica de la Sagrada Imagen, a petición de todos, que fue despachada favorablemente el 9 de enero de 1910 por el capítulo de la Basílica Vaticana San Pío X. Ellos firmaron el decreto, el cual fue enviado al ilustrísimo señor Maldonado Calvo, obispo de la diócesis de Tunja, quien dispuso la coronación para el día 9 de julio de 1919, día consagrado por el clero colombiano para honrar a la Santísima Virgen María en su advocación de Virgen del Rosario de Chiquinquirá, con la recitación además de su oficio. Los dominicos emprendieron la obra de recorrer en triunfante peregrinación una copia del cuadro de Nuestra Señora por Boyacá, Santander, Cundinamarca, Caldas, Huila, Tolima y Antioquia, como preparativos para dicha coronación. El acto se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá el 9 de julio de 1919. En la ceremonia estuvieron presentes el excelentísimo señor nuncio apostólico don Enrique Gasparrí, varios obispos y el señor presidente Marco Fidel Suárez. Acabada la misa, el provincial de los dominicos Fray José Ángel Lombana y los presbíteros Genaro Jiménez y Eduardo Díaz presentaron el venerable lienzo al señor obispo de Tunja, Eduardo Maldonado, quien tomó las coronas y las puso en las cabezas del niño y de la Virgen respectivamente, diciendo con voz brillante: así como hoy os coronamos en la tierra, así merezcamos ser coronados en el cielo. Yo pido humilde y respetuosamente a los arzobispos y obispos aquí congregados, que así como la República fue consagrada al Sacratísimo Corazón de Jesús, de la misma manera se consagre solemne y públicamente por voto nacional a la Santísima Virgen María como Reina de Colombia. Agosto 18 de 1927, el Papa Pío XI le dio al templo el título de Basílica Menor, ceremonia que se celebró el 9 de julio de 1928, a la cual asistió el nuncio apostólico Pablo Goble, el arzobispo Ismael Perdomo y el presidente Miguel Abadía Méndez.
En 1944, el 9 de julio, se le coloca el cetro a la Virgen María como símbolo de realeza. Bajan el cuadro, lo colocan sobre el altar. El obispo de Tunja bendice el cetro y lo colocó sobre el lienzo. El provincial fray Alberto Ariza lo fija al cuadro. En diciembre de 1954, la imagen es llevada a Bogotá con motivo del tercer Congreso Mariano. Pío XII pronunció un discurso alusivo a la Virgen de Chiquinquirá con motivo del Congreso. El presidente de la República, general Gustavo Rojas Pinilla, condecoró la sagrada imagen con la Cruz de Boyacá en su máximo grado. En 1960, el 3 de abril, el Papa Juan XXIII ofrendó el cirio de la purificación que envió con el nuncio Monseñor José Paupini para que ardiera ante la imagen de María, implorando el éxito del Concilio Vaticano II. En 1967, 29 de julio, a las 5:30 de la mañana, un temblor dejó semi-destruida la basílica, el templo de la Renovación y parte de la ciudad. La parte alta del frontis y las torres de la basílica quedaron en ruinas, lo mismo que el entejado central. El embovedado quedó agrietado la cabeza de la estatua en piedra de Santo Domingo, que estaba en la parte alta del frontis, se vino a tierra. La imagen fue sacada del templo al día siguiente y llevada al patio del convento de los frailes dominicos, donde siguió recibiendo el culto que le tributaban los peregrinos. El 9 de julio de 1969, reconstruida la basílica, la imagen es llevada del patio del convento dominicano hacia el atrio, donde se celebra la Eucaristía. Allí se leyó el mensaje del Papa Pablo VI, se hizo la consagración oficial de Colombia a la Santísima Virgen María. El obispo de Tunja y fray Alberto Madero colocaron la media luna repujada en oro a los pies de María y la imagen vuelve a ser colocada en su trono. Pablo VI erigió la diócesis de Chiquinquirá en abril de 1977, desmembrándola de la arquidiócesis de Tunja. El 14 de junio, el obispo Alberto Giraldo Jaramillo tomó posesión de la diócesis ante el nuncio apostólico Eduardo Martínez Somalo. En 1979 inicia labores el Seminario Menor. En 1984 fue nombrado obispo Monseñor Álvaro Raíl Jarro Torbos. En 1998 lo reemplazó Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón. En 2004, el 5 de mayo, fue nombrado obispo Monseñor Luis Felipe Sánchez Zaponte. Los dominicos invitan al Papa a visitar el santuario. 1983. Los frailes comunican a los obispos y al gobierno nacional la idea de invitar al Papa con motivo del cuarto centenario de la renovación de la imagen de María. El gobierno acogió la idea, por vía diplomática se hizo la invitación. En octubre de 1985, el Vaticano confirmó la visita de San Juan Pablo II para el 3 de julio de 1986. En este mismo año, por orden del presidente de la República, Belisario Betancur,
Un grupo de expertos le hizo un examen radiológico al lienzo para constatar su autenticidad y antigüedad. La imagen fue llevada a medianoche al hospital, donde le tomaron varias radiografías y fotografías especiales. Hecho el examen, la imagen vuelve a la basílica a las 4:30 de la mañana, escoltada por tropas del batallón Sucre. Resultado de los exámenes hecho al sagrado lienzo. El 30 de mayo de 1986 se entregó el resultado del examen hecho a la imagen, los que revelan que la pintura correspondiente a 1562 es real, que la imagen presenta señales claras de que por ella corrió agua de las goteras que se presentaron en la capilla de Suta, que la pintura nunca ha sido retocada, que hasta esta es de regular calidad y que para pintarla utilizaron materiales de la época, que el lienzo está muy deteriorado y que la imagen de María está muy borrosa debido al agua que corrió por esta, que el alumbrado eléctrico ha causado daños en la pintura, que la conservación del cuadro es realmente prodigiosa. En 1986, San Juan Pablo II arribó en helicóptero a las instalaciones del Batallón Sucre a las 9:56 de la mañana. Siguió en papamóvil hasta el parque, donde lo recibió el presidente y sus ministros, los asesores, los señores obispos, el clero y cerca de 200.000 peregrinos, en su mayoría campesinos. Allí se celebró en el templete la Eucaristía y a las 12:45 se dirigió en papamóvil hacia la basílica y a la 1:05 de la tarde consagró la nación a la Santísima Virgen María. El 9 de julio de 1999, la imagen fue llevada a Bogotá para presidir la oración por la paz. Allí le confieren la Orden del Congreso en el grado de Gran Cruz Extraordinaria. En 2006, en el censo, Chiquinquirá aparece con 55.000 habitantes, mujeres, entre mujeres y hombres. El 5 de agosto de 2007, 65 frailes dominicos, miembros del capítulo general de la orden, visitaron el santuario. La Eucaristía fue presidida por el maestro general de la orden, Fray Carlos Aspiros Costa. En septiembre de 2007 se bendijo el terreno donde se inició la construcción de la Capilla de la Reconciliación. Terminada la misa, los fieles salieron en procesión hacia el pasillo, donde el prior les explicó los detalles de la obra con diseños elaborados por Fray Arles Durán. Como interventor de la obra fue nombrado el arquitecto Lancheros. En 2008 se hizo el lanzamiento del libro El Milagro del Santuario, obra fotográfica e histórica de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona y reina de Colombia, lo cual fue todo un éxito. En el 2008, en septiembre, se reunió en el convento el encuentro de rectores de santuarios de Colombia,
Asistieron 25 quienes se reunieron en el salón del noviciado del convento dominicano. El milagro de la renovación. Estas palabras las repetía María Ramos todos los días hasta que por fin fueron benignamente escuchadas. Fue así como el día viernes 26 de diciembre de 1586 a las 9 de la mañana, después de haber estado la devota más de 2 horas en oración, se levantó de su asiento para salir de la capilla. En aquel instante pasaba por allí una india que venía de Muso llamada Isabel con un niño llamado Miguel de unos 4 o 5 años. Al pasar por frente a la puerta de la capilla, dijo el niño a la mujer que lo llevaba: mire, mire. Miró la mujer hacia la capilla y allí vio la imagen de Nuestra Señora. Estaba en el suelo, de pie, despedía de sí una luz que llenaba de claridad toda la capilla. Llena de asombro, dijo en alta voz a María Ramos, que iba saliendo del oratorio: mire, mire, señora, que la Madre de Dios se ha bajado de su sitio, está en vuestro asiento y parece que se está quemando. Miró María Ramos y, admirada de ver tan estupendo prodigio, llena de asombro, se dirigió llorando hacia el altar, se arrojó a los pies de la sagrada imagen, con mucho temor puso los ojos en ella y vio cumplidos sus deseos, pues estaba patente la imagen de la Madre de Dios en el sitio en que la piadosa María Ramos solía orar, con una hermosura sin igual y con unos colores muy vivos, y despidiendo de sí grandes resplandores que bañaban de luz a los santos que tenía a los lados y llenaba de claridad toda la capilla. Tenía el rostro muy encendido. Toda la pintura estaba renovada completamente. Sin embargo, quedaron en el lienzo algunos agujeros que tenía de antes. Después de una hora, con mucho temor y reverencia, alzaron el cuadro y lo colocaron en el lugar que estaba antes. El rostro de la Madre Santísima duró encendido todo aquel día. Después la imagen quedó tal como hoy se contempla. La noticia del prodigio se propagó rápidamente por todos los lugares circunvecinos, cuyos moradores presurosos acudieron a ver la imagen renovada. Así se inicia el proceso para constatar el hecho. En 1587, al saber la noticia, el doctrinero de Suta, Juan de Figueredo, vino a la aldea de Chiquinquirá acompañado de Diego López para hacer información jurídica de los hechos. El 10 de enero de 1587 recibieron declaraciones de los testigos. El presbítero Figueredo envió esta información al obispo de Santa Fe, Luis Zapata de Cárdenas. Los indios Cocas le construyeron una capilla. En 1587, como la imagen se renovó en una choza arruinada que no tenía puerta, el padre Figueredo mandó llamar al cacique del lugar llamado Alonso y lo invitó a levantar allí una capilla decente para colocar la sagrada imagen. Los indios empezaron a construir en el lote donado por Pedro Rivera, hijo de Antonio de Santana, una capilla de vara en tierra pajiza, pocos metros más abajo de donde está hoy el templo. En 5 meses levantaron dicha capilla, a donde se trasladó la imagen. Detrás de la capilla hicieron una habitación
para María Ramos, quien quedó al cuidado de la imagen. El arzobispo nombra jueces que investigan el hecho. Al saber el arzobispo de Santa Fe, Luis Zapata de Cárdenas, la extraordinaria devoción que había despertado entre los fieles, el 6 de enero de 1588 nombró jueces comisarios a los presbíteros Juan Rodríguez, Juan de Castellanos y Juan de Cañada, quienes levantaron el proceso del 15 al 18 de enero ante el notario de Tunja. Entre los testigos declararon clérigos, Francisco Pérez, doctrinero del lugar, Juan Alemán Leguizamón, quien mandó a retirar la imagen de las ruinas de la capilla de Suta, y Juan de Figueredo, quien era doctrinero de Suta cuando se renovó la sagrada imagen. En 1588, el 19 de marzo, el arzobispo erigió la doctrina o parroquia indígena de Chiquinquirá en función de la considerable y creciente afluencia de peregrinos, separando la feligresía de la doctrina de Suta, y nombra como doctrinero al presbítero Gonzalo Gallego. Se construye el primer templo. En 1587, el arzobispo de Santa Fe, Bogotá, don Fray Luis Zapata de Cárdenas, levantó información jurada de los milagros concedidos por la Santísima Virgen y dispuso que se edificara un templo a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. En 1588 se dio principio a la obra. El 17 de agosto el arzobispo bendijo y colocó la primera piedra para el primer templo de Nuestra Señora en terreno donado por Pedro de Rivera Santana, esposo de María Ramos y sobrino de Antonio de Santana. Este templo, hecho de piedra y ladrillo, tenía 150 metros de largo y 38 metros de ancho. En dicho evento estuvo presente el presidente del reino, Antonio González. En 1596 el Papa Clemente VIII concede indulgencia plenaria a quienes visiten devotamente la sagrada imagen de la Virgen María. El arzobispo, el arzobispo, al visitar el santuario, don Bernardino Almanza se llenó de tristeza, pues encontró la sagrada imagen muy descuidada. En 1633 ordenó que el templo de la Virgen de Chiquinquirá con sus servicios se entregue a una comunidad religiosa para que se engrandezca el culto del santuario. Los dominicos piden la sagrada imagen. Al saber estas disposiciones, los dominicos pidieron les diesen la imagen de la Virgen María con sus pertenencias, ofreciendo en permuta 2 parroquias propias que la orden dominicana poseía, y se comprometían a fundar un convento en Chiquinquirá para celebrar con mayor solemnidad el culto divino y conceder la salida de la imagen siempre que fuese necesario para remediar pestes y otras calamidades. La imagen fue llevada a Tunja y de allí a Santa Fe. El 8 de agosto de 1633, mientras los dominicos esperaban la resolución del vicepatrono real, la imagen fue llevada a Tunja y de allí a Santa Fe, donde los fieles, agradecidos por los favores recibidos de la Virgen, quisieron quedarse con la imagen para darle culto solemne en la Catedral Metropolitana. Hicieron una colecta y empezaron a levantarle una capilla en una de las naves de la catedral.
El arzobispo de Santa Fe, Fray Cristóbal de Torres, de acuerdo con el presidente del Nuevo Reino, don Sancho Girón, marqués de Sufraga, define entregar a la comunidad dominica el santuario y la doctrina de Chiquinquirá en permuta por las parroquias de Gacheta y Siachoque. La permuta fue ratificada por el presidente el 31 de marzo. El 19 de abril el arzobispo ratificó el convenio y comisionó al doctrinero de Suta para su ejecución. El 6 de marzo de 1634, el Cabildo Metropolitano accedió a la solicitud hecha por los dominicos y ordena que se entregue la imagen de la Virgen con todos sus bienes y la doctrina a los frailes dominicos. El acuerdo lo firmaron el deán y canónigos ante el notario Alonso Rodríguez, a quien encargaron que hiciera relación de todo al marqués de Sofraga, presidente del Nuevo Reino, para que apruebe la permuta. Firmada la permuta, se envió al arzobispo escritura junto con la solicitud de los dominicos al vicepresidente, vicepatrono marqués, para que diera su consentimiento. Firmado el contrato por el vicepatrono real, presidente del Nuevo Reino de Granada, Sancho Girón, marqués de Sofraga, el arzobispo de Santa Fe, Cristóbal de Torres, y el cabildo metropolitano llevaron el Consejo Real a su majestad y sobre él se erigió la casa de Chiquinquirá en convento formal. El 30 de mayo, el cura de Susa, Diego de Sanabria, comisionado por el arzobispo, hizo entrega de todo lo relacionado en el auto a Bartolomé Núñez, vicario nombrado por Fray Antonio de León. En Chiquinquirá no existía sino el templo en construcción, junto al cual vivía el doctrinero, y unas chozas donde se albergaban los peregrinos. No existía casa cural. El doctrinero Gabriel Rivera vivía en un cuarto sobre la sacristía. Crean la parroquia de Chiquinquirá el 1 de septiembre de 1760. Con el traslado de los indios cesó la doctrina y el arzobispo Araúz dirigió la parroquia bajo el título y patrocinio de Nuestra Señora de Chiquinquirá, como estaba en la doctrina desde 1588. Es una hermosa historia de cómo fue que llegó la imagen a nuestra patria y luego cuando la coronaron en el día que nosotros celebramos 9 de julio de cada año. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de Chiquinquirá, Reina de Colombia, ruega por nosotros.